¿Vamos a Voy a grabar la grabar, clase de hoy? sí, ya empecé a Ok. grabar. Bien, entonces, lo que vamos a hacer hoy, yo les voy a explicar así como, van a recordar las viejas clases de digamos, del bachi o alguna, es una clase que va a ser, que voy a hablar mucho Tocamos un yo, punto que a vos te encanta, ¿no? va a ser una clase que voy a hablar mucho yo y ustedes me pueden llegar a contestar un par de preguntas, pero lo que voy a hacer es compartirles una presentación con fotos que les hice para que vean en sus pantallas, ¿sí? Lore, ¿querías decir algo? Ah, estaba diciendo de que tocamos un punto que a vos te encanta, digo, por tu cara. Obvio, Oh, yo ah, estoy muy feliz de hablar este tema. Yo estoy saltando no, la a mí me pata. encanta, a mí me gusta eso de las células porque algo me había quedado, pero bueno, voy a escuchar a ver si me quedaron así o estoy en otra. A ver, voy a cambiar acá esto. Listo. Ven mi pantalla, ¿no? O sea, ven que hay una pantalla que dice las células. Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, está bien. El tema de hoy parece que no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando, parece que está como muy aparte de lo que es todo lo que veníamos diciendo sobre la salud colectiva, sobre la educación popular, sobre la violencia de género, porque también nos parece importante, o al menos a mí me parece importante, que si vamos a hablar de cuerpos, de territorios, de violencias, sepamos que, digamos, sobre qué corporalidades están siendo, digamos, se están ejerciendo todos esos poderes, todas esas violencias, y sobre todo es de qué están hechos esos cuerpos, o sea, de qué están hechos nuestros cuerpos, los cuerpos de todas las personas, los cuerpos de todos los animales, de todas las plantas y de todos los seres vivos que puedan habitar esta tierra, porque eso también ayuda a comprender las enfermedades, cómo se propagan las enfermedades, cómo es que nosotros nos enfermamos, cómo es que se enferma el compañero, si no está vacunado, cómo, ¿no? Entonces a mí y a Blanqui también cuando preparamos la materia salud, cuando lo empezamos a dar, nos pareció importante que este tema, aunque parezca muy como de secundaria y como que muy poco tenga que ver con todo lo demás que veníamos viendo, tenga un lugar importante porque bueno, al fin y al cabo es el conocimiento que ha construido la ciencia para explicar de qué estamos hechos. Y si bien es un conocimiento que nosotros por ahí no tenemos tan presente o que no estamos pensando todo el día en, ay, estoy cansado porque mis células no tienen energía, no estamos pensando siempre eso, está bueno eh, que sepamos, digamos, de qué estamos hechos, ¿sí? Cuáles son los ladrillos que nos componen y, y cómo es que a veces puede pasar que, digamos, de lo que estamos, que nos enfermamos es porque nuestras células también se enferman, ¿sí? Entonces, nos parecía importante arrancar con un tema como este, porque después vamos a ver todos los sistemas, si podemos, la nutrición, y todo eso tiene que ver con las células. Pero antes tenemos que definir lo que son, ¿sí? Primero que todo, la célula, vayan anotando esto, es importante que tengan un lápiz, un papel para ir sacando notas. Primero que todo, la célula es la unidad, se la llama la unidad estructural y funcional básica de todos los seres vivos. O sea, todos los seres vivos están hechos de células, ¿sí? Y esas células son la mínima unidad de la cual estamos hechos los seres vivos. Serían como los ladrillos de los cuales están hechos todos los seres vivos. Hay algunos seres vivos que tienen una sola célula y que viven igual, ¿sí? O sea, como que con tener una sola célula vos ya podés clasificar de ser vivo. No significa que cuando yo me corto un brazo, el brazo que se cortó sea un ser vivo, ¿sí? Hay otras características, pero tener células es una característica fundamental de cualquier ser vivo, ¿sí? Todos deben estar hechos de células y por eso se dice que los virus no son seres vivos, ¿sí? Por ejemplo, el coronavirus no es un ser vivo porque no está hecho de células, ¿sí? Aunque parezca, no es una célula. Y en las células de todos los seres vivos, de las plantas, de las algas, de las bacterias, de los humanos, de los perros y de los gatos, ocurren todos los procesos,
¿sí? La alimentación, la respiración, la excreción, ¿sí? O sea, la excreción sería como la liberación de lo que sobra, ¿sí? O sea, todo lo que nos sucede a nosotros, los humanos, por ejemplo, comemos, tenemos energía, descansamos, está hecho por las células porque en ellas pasan todos los procesos que se llaman metabólicos, o sea que todos los cambios que podemos hacer nosotros lo hacen nuestras células, ¿sí? Nosotros podemos tener energía a partir del alimento gracias a que nuestras células producen esa energía, ¿sí? Bien, las células se empezaron a estudiar en el 1800, más o menos, un poquito de historia, me gusta meter historia en mis clases siempre. En 1858, un científico llamado Rudolf Virchow, como que descubrió, entre comillas, algo que siempre, digamos, algo que siempre se cumplía, que siempre toda célula viene de una célula preexistente, o sea, todas las células vienen de una célula madre, ¿sí? O de una célula de la generación pasada. En nuestro caso, nosotros los humanos, ¿de dónde venimos? Es una De pregunta. las células. Claro, de una célula fundamental que antes eran óvulos y espermatozoides que se unieron. Ustedes saben, ¿no? Cómo se hace un bebé, supongo, tienen hijos. ¿Sí? Saben que sus hijos nacieron porque hubo unión entre el óvulo suyo, en el caso de ser persona con ovario, y el espermatozoide de la persona que tiene testículos, ¿sí? Y estas son dos células, o sea, cuando se unen esas células se forma una nueva célula que da origen a un ser vivo, ¿sí? Entonces, todos los seres vivos tienen células y todas las células vienen de otras células que estaban antes, ¿sí? ¿Vamos bien? Cuando se dice el embrión, ¿a Sí. qué se refiere? Embrión recibe, embrión se dice cuando estas células, el espermatozoide que ya se unieron, ya formaron el cigoto. El cigoto es la primer célula entera, ¿sí? Que se forma. Acuérdense que nosotros tenemos la mitad de las características son de nuestra madre y la otra mitad de las características son de nuestro padre, porque el óvulo tiene la mitad de la información que va a hacer ese ser vivo y el espermatozoide tiene la otra mitad. El cigoto es el paso siguiente de la unión del óvulo y el espermatozoide, y el embrión es cuando esas células empiezan a duplicar. Es más o menos a partir del primer mes que se dice embrión, ¿sí? Okay. Y feto recibe el nuevo ser vivo recibe el nombre de feto una vez que tiene los órganos formados, que ya está más desarrollado. Claro, yo preguntaba porque no me acordaba del embrión, si era porque también se trataba no me acordaba que era de la unión de las células, digamos. Claro, la unión de las células, o sea, después de la fecundación, recibe el nombre de cigoto, igual. Okay. Es porque es la primer célula. Después del cigoto, cuando se empiezan a duplicar esas células, empiezan a hacerse muchas, porque en realidad nosotros tenemos millones de células, los humanos, ahí se le llama embrión, porque empieza a tener más de una célula. Bien. Y después, después de mucho tiempo, o sea, esto pasó en el 1800, acuérdense que en el 1800 no sé si había electricidad, pero no había, toda la tecnología que tenemos ahora era totalmente inexistente, pero se dieron cuenta de que todas las células venían de otras células y que no es que surgían de la nada, o sea, en esta época se terminó de establecer como la idea de que nada surge de la nada, sino que todo viene de lo anterior, ¿sí? No pueden hacer un hijo sin un padre, o sea, no pueden hacer un nuevo ser vivo sin otro ser vivo que lo haya generado, digamos. No existe lo que se llamaba en ese momento la generación espontánea, o sea, no es que yo mezclo un montón de brebajes y me va a salir un ser vivo, ¿sí? Sino que para que exista un nuevo ser vivo necesitamos otro ser vivo que le dé origen, ¿sí? Y como las células son los ladrillitos de los seres vivos, todas las células son las que provienen de otras células, ¿sí? ¿Las células de las plantas son las mismas que la de nosotras? No. No, son parecidas. ¿Se le dicen células también? Sí, también son células.
las de las bacterias también son células, pero son diferentes. Ahora las vamos a ver. Tengo fotos. Entonces, una vez que, digamos, que se descubre que los seres vivos no se originan de otros, de la nada, o sea, como que antes se pensaba que los seres vivos se originaban de la materia inerte, o sea, que vos ponías un montón de cosas en un frasco y después tenías una rata que salía de ahí, ¿sí? Digamos, como que está esta concepción medio mágica de que los seres se habían creado a partir de materia inanimada, y un poco es cierto, pero sí o sí necesitas una célula que haga el trabajo, ¿sí? O sea, es como que si bien nosotros somos lo que comemos, lo que puede transformar la comida en energía es la célula, ¿sí? Entonces, algo que se descubre más tarde es que todas las células tienen material genético, que material genético no sé si les suena a algo. ¿Qué piensan si yo les digo material genético, por ejemplo? ¿Como una enfermedad? Enfermedad. Bueno, está bien, una Algo enfermedad genético, genética. algo que se nace, que uno lo hereda, se puede decir. Muy bien, Que perfecto. algo nace con eso. Claro, uno nace con material genético. El material genético es la información que tenemos todos los seres vivos para hacernos a nosotros mismos, ¿sí? Parece medio redundante, pero sería como la información, en el material genético está la información para ser un ser vivo, ¿sí? O sea, nosotras en nuestras células tenemos la información para formar el cerebro, los ojos, el color del pelo, las cuerdas vocales, el pulmón, o sea, tenemos la información para hacer un cuerpo entero, ¿sí? Y es por eso que cuando uno tiene hijos, los hijos nacen y después desarrollan características parecidas a las nuestras, ¿sí? O sea, seguramente ustedes vean en sus hijos, ustedes vean en sus papás, cosas que tienen en común. Ay, los ojos los tiene del padre. Ay, los ojos los tiene de la madre, ¿sí? O el pelo es del padre y las cejas parecen más parecidos al abuelo, ¿sí? No sé si alguna vez han hecho esos análisis con sus hijos o con sus papás. ¿Les pasó esto de, fulano tiene los ojos de tal? ¿Les pasó decir ese tipo de comentarios? A mí sí me pasa, porque ninguno de mis hijos tiene algo parecido a mí, ni siquiera el carácter. El carácter. Bueno, ¿y alguna vez escucharon, por ejemplo, la frase, este es todo revoltoso porque está en los genes? Ah, sí. ¿No? O sea, oyeron hablar de eso, ¿no? Como que siempre aparece esto de los genes, el material genético, la información genética, cuando hablamos de las características de, en este caso en los humanos, pero las características de los seres vivos están en los genes. Y los genes son porciones de este material genético, ¿sí? Y este material genético, esta información, está en todas las células y está contenida en una, digamos, como digamos, las recetas estas para hacer un nuevo ser vivo están contenidas en un código, ¿sí? Que es una sustancia, ¿sí? Esta sustancia se llama ADN. No sé si alguna vez escucharon hablar del ADN. Como, sí, cuando niegan a sus hijos, esos hijos de puta. ¿Cómo? Hablamos del ADN. Cuando los hijos de puta niegan a sus hijos, hablamos del ADN, digo. Pero igual yo sé que tiene otra, o sea que esas sílabas tiene otras palabras, digamos, que significan otras cosas. Claro, el ADN es un material, digamos, ¿sí? Y es el material que codifica todas las características de los seres vivos. Es como un código que contiene toda la información genética para formar un ser vivo, ¿sí? Parece como todo muy así, no sé, como estoy recordando cosas de por ahí, no sé si hicieron parte del secundario o si alguna vez lo escucharon hablar, no sé si es la primera vez que oyen hablar de este tipo de cosas. Si es así, me avisan, no pasa nada, lo podemos volver atrás siempre. Pero no sé también si todas las frases que tengan que ver con este es igual a este porque lo heredó del padre, porque lo heredó de la madre, lo llevan los genes, todo eso alude a que nosotros en nuestras células tenemos la información para formar un nuevo ser vivo, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. También cuando a veces vamos al doctor, el doctor también a veces nos pregunta si tu mamá ha tenido alguna enfermedad.
Sí, exactamente. ¿Y a qué se debe? También es algo ¿cómo se puede decir? Es como que heredas algo así, la misma Sí, sí. enfermedad. ¿Ah? Me encantó tu intervención, Mari, sí. O sea, cuando vamos al médico y el doctor por ahí nos pregunta, ¿tu mamá tuvo cáncer de mama, por ejemplo, o cáncer de cuello de útero, o en el caso de los varones, tu papá tuvo algún tipo de cáncer, alguna enfermedad? Te preguntan eso porque, como vos, la mitad de nosotros está hecho de la información genética de nuestros padres, de nuestra mamá, y la mitad de la información genética nuestra está hecha de, digamos, de información genética de nuestro papá. Entonces, si algún padre nuestro tuvo alguna enfermedad, es posible que esos genes estén dañados de la misma manera en uno. O sea, si tu mamá tuvo cáncer de mama, es muy probable, o es probable, de que vos tengas más probabilidad de tener cáncer de mama, ¿sí? O sea, es más posible de que vos desarrolles una enfermedad que ya estuvo presente en tu familia, ¿sí? En el caso de la hipertensión... Eso pasa también perdón, eso también podría pasar cuando, por ejemplo, tenés diabetes o tu padre o tu madre En el tuvo caso de la eso diabetes, también iba a decir tiene eso, sí, Lore. En el caso de la diabetes o de la hipertensión, también es algo que pasa, que a vos te pregunta el doctor, vos, tu papá o alguno de tu familia tuvo alguna enfermedad cardíaca, te suelen preguntar eso, ¿sí? ¿Y eso por qué es? Porque vos, la información genética que nosotros tenemos, acuérdense, información genética es toda la información para hacer nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, todo, digamos, todo el recetario que tenemos para hacer nuestro cuerpo, la mitad de esas recetas son de la información genética de tu mamá o de tu papá, y la otra mitad es la de tu papá, ¿sí? Entonces, si tu mamá tuvo alguna enfermedad, es posible que vos, que te la haya pasado, digamos, porque la mitad de vos es la información de tu mamá, ¿sí? Y la otra mitad de vos es la información de tu papá. Si tu papá tuvo diabetes, entonces vos tenés una posibilidad mayor de tener diabetes porque lo tenía tu papá y te la puede haber pasado, ¿sí? Porque nosotros somos productos de la información genética mezclada de nuestros padres, ¿sí? Fíjense, nosotros no somos iguales a nuestros papás, ¿no? No sé si les pasa eso. Yo hablo mucho de papás muy heteronormativa, perdón, pero también hay que a veces hablar así como para entender el sentido biológico de... Hablemos de mamás. Está bien, Solo hablemos de de mamás. mamás. Hablemos de mamás. Entonces, no sé si les ha pasado esto. Ustedes ven a sus mamás y dicen, yo tengo muy parecido esto a mi mamá. Por ejemplo, yo de cara soy igual a mi vieja. Pero yo no soy totalmente igual a mi mamá. Yo tengo diferencias con ella. Soy más bajita, soy más menuda. O sea, como que veo que hay diferencias. Tengo otro color de pelo, tengo otro color de piel. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Y eso es porque nosotros somos mezclas de la información genética de nuestra mamá, de nuestro papá, ¿sí? O de nuestros padres, ¿sí? Entonces, En la mezcla, perdón, sí, en la mezcla de esa, por ejemplo, a veces uno no tiene nada que ver con la madre y solo de uno puede pasar que solo le parezca a uno y al otro no. sí, es que por ahí también te pareces a tu abuelo o a tu abuela, porque tu mamá es una mezcla de tus dos abuelos, ¿sí? Se ve esto, ¿no? Que yo dije antes, toda célula viene de otra célula, todo ser vivo viene de otro ser vivo. Nosotros somos seres vivos. Claro, ¿eso influye también en el color de la piel? Sí, esto influye en todo. Imagínense que para ser un ser vivo es necesario este material genético que sería como el recetario para ser un humano. El libro donde dice todas las instrucciones para ser un ser humano, ¿sí? Esas instrucciones, ese código, ¿sí? Está en todas las personas, y porque todas las personas pueden tener hijos a menos que tengan un problema de fertilidad, ¿sí? Pero imagínense que todas las personas pueden tener hijos. Cada persona tiene sus propias instrucciones de cómo hacerse a sí mismo porque somos todos diferentes, ¿sí? Entonces, todas las características nuestras están escritas en ese libro, ¿sí? El color de piel... Por ejemplo, como por ejemplo, el de ser estéril, ¿es algo genético también? Sí, es algo genético ser estéril. Okay. A menos que, a ver, ser estéril es genético
pero puede que no seas estéril y que por algo de la vida, no sé, trabajar con radiación, te haya dañado las células que se encargan de generar los espermatozoides o los óvulos, y por ahí te volvés estéril por tu trabajo, por donde vivís, por lo que comes. O sea, como que hay variantes, pero la mayor parte de los casos de personas que son estériles es una condición genética. Tiene que ver con ¿Y esta... qué hay que comer para ser estéril? No. Hay que comer radioactividad para ser estéril. O sea, si sos estéril por haber comido algo porque estás muy mal, digamos, en aspectos generales. O sea, acuérdense que, digamos, la condición de esterilidad tiene más que ver con lo genético, ¿sí? Hasta ahora bien, ¿no? Es como que yo les cuento. Estamos hechos de células. En las células están todas las instrucciones para hacer un nuevo ser vivo o hacernos a nosotros mismos, como para, digamos, la información de cómo somos está dentro de nuestras células, ¿sí? No está dentro del cerebro, por ejemplo. No es que el cerebro tiene todas las instrucciones de cómo nos hacemos, sino cada una de nuestras células, de todo nuestro cuerpo, tienen información para hacernos enteros, ¿sí? Y esa información se llama, o está contenida en el material genético. ¿Qué es el material genético? Un material, ¿sí? Una sustancia que tiene las instrucciones para hacer cada una de nuestras partes, ¿sí? Hay una parte del material genético que dice Agustina va a tener ojos marrones, por ejemplo. Hay una parte de mi material genético que dice Agustina va a tener el pelo marrón, ¿sí? Y así tenemos en el material genético, los genes justamente son esas partecitas que dan las instrucciones para generar un ser vivo, ¿sí? Eso ahora, por ejemplo, en los bebés, ¿no? Se puede ver que se le hace, no sé, un estudio se le hace para saber más o menos si va a ser nena, nene, Sí. o si va a ser, qué sé yo, rubia o negra, por decirte así. Se puede hacer con saber por el tema de del material genético, ¿no? Sí, o sea, se puede saber si una persona va a tener características de persona con vagina. O sea, si una persona va a tener vagina, para no decir que va a ser nena, porque eso tiene que ver con el género. O sea, se puede saber si un hijo va a tener vagina o va a tener pene, por ejemplo. Porque ahí se mira el material genético y se cuenta la cantidad digamos, de cromosomas, se llaman, que tiene la persona. No se puede saber qué color de ojos va a tener mirando el material genético del bebé, ¿sí? Los cromosomas, por ejemplo, los chicos que tienen síndrome de Down, Sí. tiene que ver mucho con eso, ¿no? ¿O es genético? Sí, Pregunto porque es yo genético. Es genético. tengo un sobrino de 2 años que tiene síndrome de Down y que yo recuerde en mi familia nunca tuvimos, ¿entendés? Por eso pregunto. Claro, igual hay algunas condiciones que tienen más que ver con el azar, tienen más que ver con el modo de vida, tienen más que ver con la suerte, no sé si con la suerte, pero no hay como una generalidad, ¿sí? Si bien todo ser vivo viene de otro ser vivo, también existen como excepciones en la regla de que todas las características que voy a tener son iguales, o a mi mamá, o a mi papá, o a alguno de mis familiares. Por ahí, digamos, alguna característica es totalmente nueva en la familia, eso recibe el nombre de mutación, ¿sí? Pero bueno, no nos vayamos tan lejos. El material genético nuestro está organizado en cromosomas. O sea, imagínense que el material genético es como un código súper largo, es como un libro, no un libro, sino como un texto muy largo, ¿sí? Y los cromosomas son los tomos o los capítulos de ese texto tan largo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Entonces, nada, para hacer como general, digamos todo esto que yo les vine explicando son parte de la teoría celular, que es como lo más importante de la biología. Son como los 10 mandamientos de la biología, es la teoría celular, ¿sí? Que dice que todos los seres vivos están hechos de células y la célula es el ladrillo de todos los seres vivos. No hay un ser vivo que no esté hecho de células, ¿sí? Después, en las células ocurren todos los procesos, la alimentación, la respiración, ¿sí? Todo eso pasa por las células. En realidad, yo cuando digo estoy respirando, no es que yo tengo, digamos, una parte separada de mi cuerpo que respira, sino que todas mis células respiran, ¿sí?
El oxígeno que nosotros respiramos lo usan todas nuestras células y el dióxido de carbono, o sea, el aire que exhalamos, el que hacemos cuando soplamos, también lo producen todas nuestras células, ¿sí? O sea, nosotros en realidad estamos hechos de un montón de elementos muy pequeños, ¿sí? Toda la célula viene de otra célula, esto que les decía antes, es imposible que un ser vivo surja de la nada, ¿sí? Y las células tienen material genético, ¿sí? Todas las células tienen la información para hacerse a ellas mismas dentro del material genético, y ese material genético, este libro de instrucciones súper largo, es hereditario. Si yo me reproduzco, mi hijo o mi hija va a tener las mismas características, la mitad de las características que le voy a pasar yo, ¿sí? Entonces, ¿cómo son las células? ¿Cómo se las imaginan? A ver, yo quiero preguntarles eso. ¿Cómo se imaginan las células? Unas bolitas. Unas bolitas. ¿Qué onda más? ¿De qué color son, por ejemplo? Para mí son redonditas. Transparentes. Transparentes. Muy bien. Muchas son transparentes. ¿Cómo decías, Betty? Redondas. Células Redondas. redondas. Perfecto. Grandes, chicas, ¿cómo son? Chiquitas. Muy chiquitas. ¿Se pueden ver a simple vista? O sea, yo puedo decir, bueno, voy a ver mis células. No. No, No, No se puede. no se puede. son microscópicas o algo así, ¿no? Son microscópicas, muy bien. Por eso al principio de la presentación puse este elemento que se llama microscopio, que es como un super zoom. ¿Sí? ¿Vieron cuando ustedes hacen zoom con la cámara que se acerca? Bueno, el microscopio es como un super zoom. Acerca 1000 veces la visión humana. Se ve 1000 veces más. ¿Sí? Bien. Entonces, primero que nada, ustedes me han dicho que las células son como bolitas. Bueno, a ver, esta es como una bolita, está bien. Esta es medio una bolita, pero no es del todo, parece más como una cápsula. Y esto no tiene nada que ver con una bolita, ¿sí? Fíjense, y esto va de la mano de lo que me preguntaba Lore. Lore me preguntó, ¿son todas iguales las células de los animales? ¿Son iguales a las de las plantas, por ejemplo? No. Las células de los animales son estas, se llaman eucariotas. Tienen un nombre raro, digamos, las células se clasifican en dos tipos. Si yo hago una línea acá, lo van a ver. Por un lado tenemos a las células eucariotas, que tienen el material genético. Esta información genética, en estos tipos de células, está organizada y está encapsulada, ¿sí? Está protegida por algo que se llama núcleo, ¿sí? Y eucariota significa núcleo verdadero, ¿sí? Cariota, en latín, significa núcleo. Datos igual, ¿eh? No tienen por qué acordarse nada. O sea, pueden acordárselo porque es interesante, pero no creo que... Algún griego habló de esto porque eucariota suena mucho de... Sí, eucariota y procariota, que son los tipos de células que hay, estas palabras son en latín, en realidad. Es un idioma que hablaban los romanos hace muchos años, ¿sí? Entonces, nada, o sea, digamos, este nombre que recibe estos tipos de células, las eucariotas, ¿sí? El nombre tiene que ver con el tipo de célula que es y por cómo es la célula, ¿sí? Las células eucariotas, que son las de las plantas y las de los animales, son el mismo tipo de célula, hasta ahí, porque no son iguales, pero tienen en común lo siguiente, que el material genético, toda esta información, este libro de instrucciones, está contenido en una cápsula que se llama núcleo, ¿sí? O sea, las células eucariotas, entre paréntesis, las animales y las vegetales, tienen núcleo. Y el núcleo es una cápsula que contiene material genético. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Por qué se las diferencia de estas que están acá? Que se llaman procariotas, que son las bacterias. Eso tiene que ver cuando se te tapan las venas, ¿no? ¿Qué Son cosa? las causantes. Las bacterias. Claro. Las bacterias no tienen mucho que ver con cuando se te tapan las venas. O sea, en realidad las venas es muy difícil que se tapen. Lo que se suelen tapar son las arterias, porque se acumula colesterol. Si se nos tapa algún vaso sanguíneo es porque hay grasa, y la grasa no es una célula, sino que la grasa es grasa, no está hecha de células, la grasa.
La grasa que comemos. Después nuestra grasa, así la de la cola y la de los brazos, esa sí está hecha de células. Pero la que comemos no. Y esa es la que puede generar un paro o problemas en los vasos sanguíneos. No, las bacterias tienen más que ver con las enfermedades. O sea, no sé si alguna vez escucharon hablar que hay que lavar la carne, no, pero la verdura, que no hay que comer nada crudo, que no hay que pasarse no hay que pasarse la mano por la boca después de ir al baño si no te lavaste las manos, que hay que limpiar el baño, ¿no? O sea, como todas esas cosas son. Y el tema del lavado de las manos, más allá del coronavirus, antes también se decía que había que lavarse las manos, ¿sí? Y eso tiene que ver porque en el aire, en el ambiente, hay bacterias que pueden llegar a causarnos alguna enfermedad. Y las bacterias son seres vivos que están hechos de una sola célula y tienen esta forma, como la que está acá, que estoy redondeando con el rojo. O sea, ¿Esto es una bacteria? Esto es una bacteria. Es un dibujo de una bacteria. Esto es un dibujo de una célula. Esto no es una célula. Después les voy a mostrar fotos de cómo se ven las células en el microscopio. Pero estos son esquemas de células, no son células posta. ¿Sí? O sea, esto es para que entiendan las partes de la célula y todo. Pero son dibujos. ¿Sí? Las bacterias son más o menos así. Tienen como formas. Tienen diferentes formas, algunas tienen forma como de coquitos también, pero tienen algo en general que tienen una pared que es dura, ¿sí? Y que eso las hace muy resistentes. Por eso las bacterias son una sola célula y pueden estar en una superficie bastante tiempo sin que se mueran de deshidratación, por ejemplo, ¿sí? Porque todos los seres vivos necesitan agua, todos los seres vivos necesitan comer, ¿sí? Y eso es algo general, que no solamente nosotros necesitamos hidratarnos y comer, sino que también los otros seres vivos lo necesitan, ¿sí? Los perros, los gatos, las plantas, las bacterias, los hongos, ¿sí? Una pregunta. Sí. Cuando a veces viste que los bebés se desarrollan, el feto está desarrollando todo, y ¿por qué a veces nacen sin un dedo, o digo yo? Dice que las células tienen todo nuestro cuerpo, no sé, digo, qué pasó, porque a veces hay niños que no nacen. Sí, que a veces hay niños y niñas que nacen con diferentes, o sea, por ahí los dos padres no tenían 5 dedos y que un chico nazca con 4 dedos en lugar de 5. Eso puede pasar y eso tiene que ver con que en este juego de que la mitad de la información genética viene de papá y la otra mitad viene de la mamá y que se juntan y que después empiezan a duplicarse la cantidad de células, eso es muy complejo y puede haber errores, ¿sí? O sea, en todo esto imagínense que no lo hace nadie, se hace solo, ¿sí? Y en ese hacerse solo, y depende de unas máquinas que se llaman proteínas, ¿sí? En eso, digamos, en este proceso de formación de un nuevo ser vivo, puede pasar de que el libro se haya transcrito mal, o sea, que digamos que se haya reescrito mal, ¿sí? Y que eso haya derivado en que el niño nazca sin un dedo. Puede que digamos, que en el estado fetal algo haya pasado con esa zona y que se haya cortado la circulación, entonces no creció el dedo. Pueden pasar un montón de cosas, ¿sí? Yo igual acabo de hablar de generalidades, porque si no, yo puedo hablar horas de biología, obviamente. O sea, esto que me contabas, Maricruz, puede tener que ver con algo genético o con algo del desarrollo fetal en el vientre, ¿sí? O sea, puede tener que ver con este libro de instrucciones que obviamente nosotros, como tenemos millones de células, también tenemos millones de libros de instrucciones. Y al principio, como somos una sola célula, acuérdense que los humanos nos formamos cuando un óvulo y un espermatozoide se unen, eso forma una sola célula. O sea, nosotros venimos de una célula. Si en ese proceso de unión entre óvulo y espermatozoide, por ejemplo, pasó algo, por ahí, digamos, el pibe nace sin un pie. Y es porque en ese momento que éramos una sola célula, que era una sola copia de este libro, pasó algo que, digamos, hizo que después no se desarrollara el pie, por ejemplo. Y no tiene nada que ver con información del padre o información de la madre. A veces sí,
Pero por eso, justamente la biología es muy amplia. O sea, es como que pueden pasar un montón de cosas para que se dé algo, ¿sí? O sea, como para que se dé esto de que falte un dedo, que falte un pie, que tenga síndrome de Down, o sea, como que, o que sea como no sé, normal, no sé si está bien decir normal tampoco. Es polémico, ¿sí? Pero, pero bueno, pueden pasar un montón de cosas. Lo importante es saber que hay dos tipos de células, ¿sí? Las nuestras son eucariotas porque tenemos núcleo, nuestro libro de instrucciones está dentro de una cápsula, ¿sí? Y en las procariotas, que son las bacterias, la información genética está suelta, ¿sí? Las bacterias ¿Las son... neuronas? ¿Qué? ¿Las neuronas son células? Las neuronas son células, sí. Son células eucariotas animales, o sea, son así las neuronas. Son este tipo de células, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo distingo yo una célula procariota de una eucariota, por ejemplo? Si veo en el microscopio una célula muy chiquita y que no tiene núcleo, o sea, que no tiene un centro grande, es porque es una célula procariota, ¿sí? Las células procariotas son mucho más chiquitas, las bacterias son súper pequeñas y además tienen una pared celular. O sea, las bacterias están protegidas por una pared que es muy dura y que eso las hace sobrevivir en superficies mucho tiempo. O sea, las bacterias, por eso nos dicen que cuando nos bajemos del bondi nos lavemos las manos, ¿sí? Está bien, está el coronavirus, pero antes de eso también se decía que había que lavarse las manos y eso es por las bacterias, ¿sí? Que pueden vivir en superficies un montón de tiempo y que nos pueden enfermar, ¿sí? Ojo, también tenemos bacterias que nos ayudan. Por ejemplo, la flora intestinal. ¿Oyeron hablar de la flora intestinal? No, todavía Sí. no tocaste ese tema. No, pero... Al menos yo estando. ¿Oyeron hablar de que el yogur hace bien, que hay que mejorar la flora intestinal? Yo sí oí, pero no, flora, sí oí esa palabra, pero no sé qué es. Claro. Bueno, El yogur tiene bacterias buenas, ¿no? sí, muy bien. Hay bacterias buenas, como decía Lore acá. Las bacterias en realidad no es que son buenas o malas, o sea, como que no es que las bacterias tengan una intención sobre nosotros, sino que algunas bacterias comen de nosotros, o sea, son las que nos enferman, ¿sí? Y algunas bacterias comen con nosotros, no nos enferman y nos ayudan a digerir la comida. Por ejemplo, las bacterias de los intestinos. ¿Alguien quiere entrar? Esperen. Teresa. Hola, Tere. Bueno, sigo. Bien. Entonces, les contaba que hay tres tipos de células. No, en realidad hay dos tipos de células, que son las procariotas y las eucariotas. Las procariotas no tienen núcleo, tienen toda la información genética repartida adentro de un interior que se llama citoplasma, ¿sí? Imagínense que las células son como globitos de agua y el citoplasma vendría a ser el agua, y adentro de ese globito de agua hay un montón de pequeñas máquinas que cumplen todas las funciones de la célula, ¿sí? Tere, te cuento que estábamos hablando de el último tema del primer cuatrimestre, que es el de células, y que nada, les estoy explicando a las chicas de qué estamos hechos, básicamente. Si tienes alguna pregunta, hacela sin problema, porque estamos intentando entre todas ir construyendo este tema, que es medio complicado igual. Profe, quería hacerle una pregunta, no sé si venga el tema esto, o tal vez me estoy equivocando. Ahora me recordé algo. ¿Los inyectables tienen bacterias? No. Inyectables. O sea, cuando te van a ver, hace un año atrás a mi hija le estaban enseñando, ahora que me acuerdo, que en los inyectables, cuando te inyectan para, si tienes una fiebre, si tiene una fiebre, está combatiendo bacteria contra bacteria, algo así, porque el inyectable que le inyectaban, digamos, yo un ejemplo, a un niño, porque tenía fiebre, entonces el inyectable tenía gérmenes o bacterias, no me acuerdo, pero
dice que combaten bacteria contra bacteria, algo así. Ay, no me acuerdo. Está bien, para. Mari, cuando una persona tiene fiebre puede ser por varias cosas, ¿sí? Imaginémonos que yo estoy por la calle y, bueno, no estoy por la calle, pero estoy descalza en una vereda y me corto con un pedazo de vidrio, por ejemplo. Cuando yo me corto con algo, se abre la piel y se expone la sangre, digamos, y todo el interior del cuerpo al exterior. Ponele que el vidrio tenía alguna bacteria, ¿no? Entonces, las bacterias que estaban en el vidrio, como yo me corté con ese vidrio lleno de bacterias, me pasan a la sangre y eso genera fiebre en mi cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo no está hecho de células procariotas, nuestro cuerpo está hecho de células eucariotas. Entonces, cuando nuestro cuerpo se da cuenta de que hay algo que no es parte de él, o sea, que obviamente esta célula, fíjense, es muy diferente al esquema de esta célula, ¿sí? Todas nuestras células son así. Si de la nada empieza a haber una célula de este tipo, que es totalmente desconocida para el cuerpo la va a atacar y eso genera fiebre, ¿sí? No es que es bacteria contra bacteria, sino que es todas las células de nuestro cuerpo contra las bacterias que generan enfermedades, porque hay bacterias que no nos generan enfermedades y que viven en nuestro cuerpo tranquilamente, como las de los intestinos. ¿Sí? Pero las de los intestinos, nuestro cuerpo las reconoce y las tiene vistas, digamos. No son parte de él, digamos, pero las tiene vistas, las conoce, está todo bien. ¿Sí? Pero son diferentes. ¿Cómo? ¿Tienen formas diferentes? Las bacterias sí tienen formas diferentes, están hechas de diferentes materiales, sí, las bacterias son muy diferentes entre ellas. Tienen ADN, o sea, tienen material genético, es diferente también. Las cápsulas, o sea, las bacterias, yo les había contado que tenían pared celular, y eso les da como rigidez. Bueno, esa pared celular también puede ser diferente. Las células animales también son diferentes. Una neurona no es igual a una célula del hígado, por ejemplo. Y son parte del mismo cuerpo, ¿sí? Bien, y dentro de las células eucariotas, o sea, las que tienen un núcleo, recuerdo que el núcleo es una cápsula que guarda toda la información genética para formar un ser vivo, o sea, a nosotros mismos. Todas las células eucariotas que tienen núcleo no son iguales. O sea, las plantas también tienen células eucariotas, pero fíjense, ¿qué tiene de raro esta célula que esta no tiene? La célula Aparte de la forma. La forma, sí. ¿Qué otra cosa? Como que le faltan elementos, como el de la redonda tiene más cositas, y en cambio las otras no. En realidad, las células vegetales tienen más elementos que las células animales. Las células vegetales tienen una pared celular. Color, diría yo. El color también, muy bien. Las células vegetales tienen una pared celular que eso las hace ser rígidas. O sea, las plantas son rígidas, ¿sí? O sea, uno para quebrar una rama tiene que hacer fuerza, ¿sí? Las células vegetales todas tienen pared celular, tienen el núcleo siempre, y tienen unos globos de agua gigantes que se llaman vacuolas, que las células animales no tienen. Este globo amarillo, acá no está, ¿sí? Y también tienen un elemento verde que se llama cloroplasto, que tampoco está en las células animales, que son los que... ¿Y eso qué hace? La fotosíntesis. Eso permite que las plantas hagan fotosíntesis, que la fotosíntesis es el proceso para generar energía de parte de las plantas. ¿Vieron que las plantas sacan energía del sol? ¿Sabían eso, no? Sí. ¿Sabían que las plantas sacan energía del sol? ¿Cómo que sacan energía? No entiendo. Claro, nosotros para comer, nosotros para tener energía necesitamos comer. Pero las plantas, para tener energía, les basta la luz del sol y agua.
O sea, vos no alimentás una planta, no sé si se dieron cuenta de eso. Uno riega las plantas, está bien, las hidrata, les pone agua, pero las plantas no comen, no son un gato. Sí, pero hay plantas que se mueren si no lo sacas en el sol. Claro, o sea, si yo le saco el sol a una planta, se muere. Si yo a un gato le saco el sol, o sea, por ahí se desespera un poco, pero no es que se va a morir, ¿sí? O sea, porque cuando yo le saco el sol a una planta, en realidad le estoy sacando el alimento. Las plantas usan la energía del sol para hacer su propia energía, ¿sí? Transforman la energía del sol. Nosotros no podemos hacer eso, lamentablemente, y por eso nosotros no tenemos esa organela. Organela es como, estas partes de las células se llaman organelas. No tenemos cloroplastos, que son estas bolitas verdes que están chiquititas acá, ¿sí? Nosotros no tenemos eso, y por eso no tenemos la capacidad de obtener energía del sol. Nosotros obtenemos energía de la comida. Si no comemos, no tenemos energía. Las plantas no comen, o sea, sacan energía del sol, no comen, ¿sí? Entonces, ¿solamente hay 3 tipos de células? En realidad no, en realidad acá les quería mostrar algunas fotos. Estas son bacterias, fíjense, estas bacterias son redonditas. Después estos son otros tipos de células que son, esto es una gotita de agua, si yo la veo al microscopio se ve así. ¿Sí? Estas son algas. Las protistas son algas, ¿sí? Estas son las plantas, después están los animales y los hongos que tienen otros tipos de células, ¿sí? O sea, estos son todos los tipos de seres vivos que hay. Bacterias, plantas, animales, protistas y hongos, ¿sí? Entonces, las bacterias, que son células procariotas, o sea que no tienen núcleo, no tienen otra cosa que es importante, que son organelas. Estas son bastantes tipos de... Acá hay varias bacterias, fíjense. Estas, chicas, son bacterias vistas en un microscopio, ¿sí? Fíjense cómo se ven. ¿Son todas iguales? No son todas. Son diferentes. Esta es la que genera el cólera. ¿Oyeron hablar del cólera alguna vez? ¿De la enfermedad? Sí. Viendo una película. La de Ah, la cólera. ¿Qué pasaba en esa Sí, película? creo que son las personas que empiezan a vomitar sangre y huelen mal y no sé qué, ¿no? Sí. Esta es la bacteria que genera eso. Después están Vidrio, cholerae. sí, Vibrio Perdón que no cholerae. veo bien. Estos son los nombres de las bacterias. Las bacterias tienen nombres. Como los animales tienen nombres, las bacterias también tienen nombres. ¿Y cuántas clases de bacterias existen? Un montón. Hay más clases de... Creo que hay más clases de bacterias que de hongos. O sea, es como hay muchas bacterias. Muchísimas. Limpiemos. Muchísimos tipos de bacterias. No todas se enferman igual, no se preocupen. No todas las bacterias nos enferman, sino que la mayoría son indiferentes a nosotros. Ni siquiera nos dan bola. Fíjense, estas, las Vibrio cholerae que están acá, las que estoy señalando, tienen forma como de poroto y tienen como una colita, ¿sí? Fíjense. Después están estos que parecen cadenitas, ¿sí? Que son como cadenitas de bolitas. Después están estos que se organizan en forma de tríos, ¿no? Como están de a 3 siempre están de a 3. Y Parece uvas. parecen uvas, exactamente. Y después están estos que parecen un fideo tirabuzón, por ejemplo. O sea, las bacterias son diferentes entre ellas. Las células de las bacterias son diferentes entre ellas. Este es un esquema general de cómo es una bacteria, ¿sí? Adentro de las bacterias está el material genético suelto en el citoplasma. El citoplasma es el interior de la célula, tiene un líquido y ese líquido se llama citoplasma. Y las bacterias tienen 3 elementos principales, que es la membrana celular. Imagínense que las células son como bombitas de agua. Bueno, lo que delimita la célula es la membrana celular, y además de membrana celular, las bacterias tienen pared celular. O sea, además de, digamos, de tener una protección, que es una membrana que es más
como más laxa, se puede mover más, tiene una pared que es rígida, y por eso las bacterias pueden vivir afuera, porque son una sola célula. Si no, se deshidratarían. Y la mayoría de las bacterias tienen flagelo, que es esta colita que les permite moverse, ¿sí? O sea, fíjense, no tiene ojos, no tiene boca, no, o sea, son seres vivos, pero no tienen los mismos elementos que nosotros, ¿sí? Bien. Esta es la protección de afuera, la pared celular, la membrana celular, que es la que delimita la célula. En realidad, la pared celular no es parte, digamos, de la célula estrictamente. Y la membrana celular lo que hace es comunicar el exterior con el interior, ¿sí? Está el citoplasma, que es todo lo que está adentro de ese globito de agua, se llama citoplasma, y que es todo el interior de la célula. Y después está el material genético o ADN, que es lo que está por acá, ¿sí? Y después están estos puntitos, se llaman ribosomas, que son unas como máquinas que fabrican proteínas. Bien, ya está. Así se ven las células en un microscopio, las células de las bacterias. Fíjense, no se ve nada de lo que habíamos visto acá, ¿no? O sea, esto y esto no son parecidos, ¿sí? Pero así se ve en la vida real, la célula de las bacterias, ¿sí? Por eso les digo es importante esto. Esto es Parecen lo que se chiquitos. ve. Parecen chisitos. Esto es lo que se ve y este es el modelo de cómo se vería por dentro, ¿sí? Esta es la Escherichia coli. Y acá tenemos otro tipo de microscopio que puede mostrarnos el interior de las células. Fíjense, es como un chisito, como decía Lore, que adentro tiene como pintitas negras. No se ve nada, ¿sí? O sea, dentro de de las células procariotas no se ve no se ve el material genético, no se ve, no se ve demasiado. Lo único que se puede ver es la pared celular, que es lo que delimita a esta célula, ¿sí? Y nada más. Fíjense que son bastante simples las bacterias. Acá hay otras bacterias. Fíjense, son simples, o sea, son bolitas con colitas, o sea, no es nada más. Esta es la del cólera que habíamos hablado la otra vez, más de cerca. Que de ahí tiene la colita. Parecen ratoncitos acá. Fíjense, estos son seres vivos, gente, ¿sí? ¿Tienen alguna duda respecto a esto? No tocamos el tema de cómo se reproducen las células. Por ejemplo, cuando una piel se corta o que se quema. Ahora lo esas vamos cosas. a ver, ahora lo vamos a ver, igual. Porque estas son células procariotas, estas que vimos recién, no son nuestras células, ¿eh? Estas son otros seres vivos, no somos esto nosotros, no estamos hechos y hechas de este tipo de células. Nuestras células son más parecidas a esto que tenemos acá. Así son nuestras células. Fíjate que son mucho más complicadas que lo que veníamos viendo, ¿sí? Esta es la célula eucariota. Esto que está acá, fíjense que parece como, no sé, una tortilla. Yo ya veo comida. Digamos, este centro grande es el material genético, ¿sí? Todo esto es las instrucciones para formar un nuevo ser vivo. Así de grande es, ¿sí? Y acá tenemos el interior de la célula eucariota, que eucariota se llamaba porque tenía núcleo de verdad, y así se ven nuestras células, ¿sí? Hay un núcleo, como decía antes, en el núcleo está el ADN, y lo que delimita el núcleo se llama membrana nuclear, ¿sí? Después, la célula eucariota tiene un montón de partes, ¿sí? Está hecha de muchas partes. Imagínense lo que yo les decía antes. Las células que son... No hay una manera de que muteen a Tere porque se escucha muy... Ah, ok. Tere, ¿te puedes mutear? ¿Cómo, profe? ¿Te puedes silenciar el micrófono? Sí. Dale. Gracias.
Bueno, lo que les decía, ¿por qué les estoy explicando esto? ¿Y por qué estamos viendo de qué estamos hechos? Porque cualquier medicamento que nosotros tomemos va a actuar a nivel celular, cualquier cosa que nosotros queramos hacer va a estar hecho por nuestras células. Entonces es como entender un poquito mejor nuestro cuerpo, esto que estamos haciendo. ¿Sí? Yo les había dicho que las células son como los ladrillos que forman todos los seres vivos, ¿sí? Bueno, estos son nuestros ladrillos, ¿sí? Son así de raros, así de bizarros como se ven, así de extraños, ¿sí? Entonces, nuestras células, las células eucariotas, están hechas de diferentes partes, o sea, no es que son ladrillos vacíos que no tienen nada, sino que tienen partes y esas partes se llaman organelas, ¿sí? Que son como pequeños órganos. ¿Qué hacen los órganos? Por ejemplo, ¿para qué sirve el estómago? ¿Alguien sabe? Para engordar. No, el estómago no engorda. Engordamos nosotros, el estómago no. O, ¿para qué sirve el cerebro? Para pensar. Para algunos lo usan para pensar, a otros lo usan para cagar. Hay gente que tiene caca en el cerebro, ¿verdad? No, El cerebro para mí es lo que nos va dictando a nuestro cuerpo lo que, por ejemplo, se comunican por los dedos, en los pies, o sea, todo el cuerpo y nos comunica con qué hacer, cómo movernos. exactamente. Bien, o sea que el cerebro es como el centro de comando de todo el cuerpo. Bueno. Las células, como nuestro cuerpo, tienen partes que sirven para diferentes funciones. O sea, no es que la célula hace todo desordenadamente, sino que tiene una serie de, digamos, tiene como pequeños órganos que cumplen las funciones necesarias para vivir. Yo les recuerdo esto, nosotros vivimos, y nosotras en realidad, nosotras vivimos gracias a que nuestras células hacen todo el trabajo que nosotras hacemos para vivir. O sea, cuando nosotras caminamos, son nuestras células del músculo las que se contraen y las que se dilatan y las que gastan energía para que nosotros caminemos, ¿sí? Entonces, acordémonos de esto, siempre. No sé si siempre, porque es como muy avasallante, ¿no? Acordarse siempre de esto, pero acordémonos que de lo que está, el material del que estamos hechos, del material que nos forma, son células, y estas células están delimitadas y tienen partes que funcionan para diferentes fines, ¿sí? Por ejemplo, el núcleo que tiene el material genético solamente sirve para almacenar la información genética, ¿sí? O sea, es como, acá está toda la información. Si la célula tiene que hacer algo, la información va a estar acá, en el núcleo, ¿sí? No va a estar acá, en esta vesícula, por ejemplo, o en esta bolita que está acá. La información para hacer algo que tenga que hacer la célula va a estar dentro del núcleo, ¿sí? Porque dentro del núcleo está el material genético, por eso dice ADN ahí. Bien, después está estos firuletes que se ven acá, o estas líneas, no sé si ven acá líneas, ¿ven que hay unas líneas? Sí, se ven. Bueno, esas líneas son el retículo endoplasmático. Ahora, yo voy a empezar a hablar en chino básico, ¿sí? Son partes de las células esto, ¿sí? Y esas partes tienen nombres. En este caso, estas líneas que se ven acá son el retículo endoplasmático. ¿Por qué retículo? Porque el retículo es una palabra que se asocia a las redes y parecen como redes, por eso se llama así. Endoplasmáticos porque está adentro del citoplasma, ¿sí? Y hay dos tipos de retículo endoplasmático. El liso, que es el que fabrica lípidos, o sea, es el que fabrica grasa, y el rugoso, que es el que fabrica proteínas, ¿sí? Ahora, la grasa ustedes la conocen, no tengo que explicarles lo que es la grasa, pero ¿qué son las proteínas? Las vitaminas o La carne. Ahí lo va. que es necesario. Salieron cosas ahí. Es algo que nos nutre, ¿no? Y está en la carne. Ok, ¿y nosotros de qué estamos hechos? De carne. De carne, ¿sí? O sea, las proteínas son de lo que estamos hechos. Nosotros estamos hechos
de células, y esas células De carne fabrican y de proteínas. grasa. ¿Cómo? De carne y de grasa. De carne y de grasa, exactamente. O sea, digamos, en el retículo endoplasmático se forman las proteínas que forman nuestras células, o sea, toda la célula está hecha en realidad de proteínas y de grasa, ¿sí? De grasa, ¿por qué? Porque las membranas, o sea, todos los límites de las células están hechos de grasas, ¿sí? O sea, la célula es una especie de bombucha impermeable, ¿sí? No le pasa tan fácilmente todo a la célula. Yo he escuchado que varias veces han dicho de que retenemos líquido. Sí, El ser humano también tiene, no sé, que está hecho de líquido, de sí. agua. A ver, fíjate, esto quedó claro, ¿no? Que esto es una célula, aunque se vea raro y tenga formas extrañas, sí. Sí. Ok. Adentro de la célula lo que hay es líquido. O sea, el núcleo tiene líquido. El citoplasma, que es todo lo que no es algo, o sea, como que es líquido, ¿sí? Y por eso yo siempre les digo, imagínense que las células son como bombuchas y adentro de las bombuchas hay líquido, o sea, las bombitas de agua que usábamos cuando éramos chicos para tirar. Las células adentro tienen líquido, ¿sí? Y dentro de ese líquido flotan estas organelas que yo les explicaba. Flota el retículo endoplasmático, flota el núcleo, flota la membrana celular, ¿sí? No sé si flota así como que está todo el tiempo en no sé, ¿no? Pero sino que adentro de las células no están vacías, no son de aire. Si adentro de las células hubiera aire, nosotros estaríamos, no sé, flotando, ¿sí? Adentro de las células hay líquido. Y por eso nosotros nos podemos deshidratar, porque nuestras células son las que se deshidratan, ¿sí? Entonces lo que les decía acá, el retículo endoplasmático lo que hace es fabricar proteínas o lípidos, que son grasas, ¿sí? Y acá tenemos, no sé si se ve bien acá, este límite de acá es la membrana plasmática, que está hecha de grasas. O sea, la célula fabrica las grasas que forman la capa exterior de la misma célula, ¿sí? Y estos puntitos negros chiquititos son los ribosomas, que son los que fabrican proteínas y están contenidos en este retículo endoplasmático. Chicas, si no tienen algo, acuérdense que tienen un texto para leer que explica esto con más paciencia, ¿sí? Acá tenemos otra célula. Esto de acá, ¿qué habíamos dicho que era? ¿Se acuerdan? ¿El núcleo? El núcleo, exactamente. Perfecto. Después, la membrana celular sería esta, ¿sí? O sea, la célula está delimitada. Siempre las células tienen un límite, no es que son como un continuo, ¿sí? La célula acá está delimitada y acá tenemos el retículo endoplasmático, se ve muy chiquito, ¿sí? ¿Y estas células qué onda? ¿Son iguales a las que veníamos viendo? No. No. ¿Esas no son las de vegetales? Muy bien, exactamente. Estas son células de las plantas. Fíjense que son diferentes. ¿Se ve el núcleo en esta célula? No, parece que Yo no. no la veo, yo noto como si fueran florecitas. No se ve el núcleo. Acuérdense, las células vegetales tienen pared celular y por eso, fíjense que estas células parecen más ordenadas. O sea, esto no se entiende nada, digamos, no se entiende cuándo empieza, cuándo termina. Pero acá, en estas, se ve muy bien cuál es una célula, cuál es la otra y así. Y eso es porque las células vegetales tienen pared celular, que como cualquier pared organiza mucho mejor un límite que un gel que se expande como si fuera un huevo frito, ¿sí? Entonces, estas bolitas verdes, ¿qué serán? Lo que origina que las plantas sean verdes, ¿no? Eso se llaman los cloroplastos, que son los que hacen la fotosíntesis en las plantas, ¿sí? O sea, las células de las plantas se ven, la mayoría se ve así. Se ve delimitada muy rígidamente, o sea, no se ve que esto se pueda mover con mucha facilidad, ¿sí? Y tienen adentro bolitas verdes que son los cloroplastos. Así ¿Son verdes siempre, profe? suelen ser verdes. Menos las de la cebolla no es verde, por ejemplo, y es una célula vegetal. Pero la mayoría son verdes.
Bien. Acá tenemos una imagen como un zoom de la célula vegetal en blanco y negro. Acá está la pared celular, que fíjense que es más gruesa que la membrana que habíamos visto de los animales. Esta es la vacuola. ¿Se acuerdan que yo les dije que los animales no tienen una vacuola? Y eso tiene que ver con que las plantas necesitan mucha agua para vivir y en la vacuola acumulan el agua. Acá está los cloroplastos, que son los que hacen la fotosíntesis, que son esas bolitas que veíamos verdes antes. Acá está pero hay muchas plantas que no necesitan mucha agua. El cactus, por ejemplo. Sí, el cactus tiene vacuolas gigantes. Las células de los cactus tienen unas vacuolas muy grandes. Porque en realidad los cactus acumulan mucha agua, pero no la usan. ¿Viste eso? ¿Se pueden comer los cactus? Sí, hay algunas culturas que comen o que toman el agua de los cactus. En realidad toman el agua de los cactus. Ah, ok. No, preguntaba, no. Está bien. Porque la mayoría de las plantas son comestibles, digamos. Uh-huh. Sí, la tuna se come. La tuna sale de un cactus. Eso ya es una fruta, ¿no? Ajá, es el fruto de un cactus, pero igual es parte de un cactus. Y es rico. Bueno, y acá está el núcleo, fíjense, que el núcleo es como que está delimitado, es una cápsula adentro de la célula que ya de por sí tiene forma de cápsula, ¿sí? O sea, el material genético, la información para hacer los seres vivos y para la información necesaria para fabricar un ser vivo de cero, está muy protegida adentro de las células, ¿sí? Y acá tenemos la mitocondria, que es una organela. Organela es todas estas partes de las células que cumplen funciones, de las más importantes porque es la organela que produce energía, ¿sí? O sea, en los cloroplastos producen azúcares a partir de la luz del sol y de otros elementos, y del dióxido de carbono, en realidad, que es lo que nosotros eliminamos con la respiración. Las plantas lo usan para comer, ¿sí? Y las mitocondrias son las que fabrican la energía para que la célula cumpla sus funciones, ¿sí? O sea, las mitocondrias, que nosotros también las tenemos, son las encargadas de producir la energía de las células. Acá está las instrucciones: núcleo, la membrana plasmática, que es esta capa de grasa que yo les decía antes, también está en las plantas. La pared celular, que es este límite exterior que está en toda esta célula, que otorga la rigidez, la protección, evita la pérdida de agua. O sea, acuérdense que las plantas necesitan agua para vivir, y si tenés pared celular es más difícil que pierdas agua que en el caso de las células animales. Los animales no tenemos pared celular en nuestras células, entonces somos más sensibles a la deshidratación. O sea, si vos no regás una planta por muchos días se te va a morir. Nosotros no podemos no tomar agua un día o 2 días. Nuestro límite es 3 días. Si no tomas agua por 3 días te puedes morir. Después acá estaban los cloroplastos, que eran los que hacían la fotosíntesis, y la vacuola está acá, no la marqué. Una consulta. Una persona que tiene diabetes y que se hace el diálisis, ella no puede tomar agua. No, porque el agua viene por la sonda, o sea, no por la sonda, sino por la... Pues viste que a ellos le sacan la sangre, creo que le sacan no sé qué, y después se la vuelven a meter o algo así. Sí. Que yo entendí. Sí, o sea, no toma agua, pero le inyectan suero, y el suero tiene agua. O sea, le ponen un canito por el que entra suero, y el suero tiene agua. Ah, por eso, porque como nunca había una persona que se haga diálisis, claro, que tenga una persona muy cercana a mí y no bebe agua. O sea, que ningún tipo de líquido, digamos. Bueno, eso es porque se debe inyectar suero, porque si no, no podría vivir. Bien, acá está el zoom de un cloroplasto. Acá está la mitocondria, que es la que yo les decía que produce energía. Es muy importante la mitocondria, muy. Acá está un zoom de la mitocondria.
O sea, esto no es un ser vivo, esto es una parte de la célula nuestra. Fíjense lo complejas que son las células ya de por sí. O sea, esto no es un ser vivo, sino que es una máquina que tiene la célula. Y esta máquina produce energía química, porque nuestra energía es química, no es eléctrica. Acá está el núcleo, fíjense que se ve el material genético acá en oscurito. Y acá está toda la información para hacer un ser vivo, ¿sí? Y todo lo que está dentro de la célula no son seres vivos, sino que son partes, ¿sí? Son como máquinas, como les decía antes. Y eso es bastante interesante porque nosotros que somos seres muy complejos, estamos hechos de esto, ¿sí? Que simplemente son reacciones químicas y partes que fabrican energía, partes que tienen información, ¿sí? Pero seguimos estando hechos de estas cosas. Y acá están los retículos endoplasmáticos, que son los que producen las proteínas y los lípidos. Estos son microtúbulos que son... Yo les había dicho que las células son como globitos de agua, ¿se acuerdan? Que son como gelatinosos y que la gelatina sería como el citoplasma. Bueno, todas estas organelas que les fui mostrando, o sea, todas estas partes de la célula, están adentro del citoplasma, pero no están flotando, sino que están quietas, ¿sí? Y están quietas porque están retenidas por algo que se llama citoesqueleto. Cito viene de citoplasma, ¿sí? Y esqueleto es, bueno, lo que ya conocen, ¿sí? Lo que le da forma o lo que da sostén, ¿sí? Entonces, el citoesqueleto es el esqueleto del citoplasma, que es el interior celular. O sea, esto es una imagen de la célula como solamente con el citoesqueleto. Acá en rojo está el núcleo y lo que se ve ahí es como estas, como una especie de tela araña, bueno, las organelas, la mitocondria, los cloroplastos en el caso de las plantas, el retículo endoplasmático, todo está sostenido por el citoesqueleto, que son como unos caños, fíjense, que pasan por toda la célula y que aseguran que nada se mueva demasiado, ¿sí? O sea, esto parece una fábrica, no sé, o sea, esto sí, parece una fábrica con todos los andamios y los caños que pasan por la célula y ni siquiera llegan a Vendría ser... a ser una obra, no una fábrica, una obra. Claro, exactamente, parece una obra en construcción, pero esto ni siquiera tiene 1 centímetro. O sea, es súper pequeño. Acá tenemos el aparato de Golgi, que el aparato de Golgi lo que hace es recibir todo lo que la célula fabrica y enviarlo a diferentes destinos. Los destinos de la célula pueden ser dentro de la misma célula, o sea, reciben algo que viene al lado del núcleo para mandarlo a cerca de la membrana plasmática, por ejemplo. O puede recibir algo que vaya afuera de la célula, porque las células no... O sea que las células tienen diferentes trabajos. Claro, dentro de las células hay elementos, hay organelas que hacen diferentes trabajos. O sea, las células de nuestro cuerpo hacen todas más o menos el mismo trabajo gracias a que tienen máquinas que sirven para hacer diferentes trabajos. No sé, un trabajo es tener información genética y ese trabajo lo tiene el núcleo. Otro trabajo es fabricar proteínas y eso lo tiene el retículo endoplasmático. Y así, ¿sí? Ok. Y el aparato de Golgi es el que recibe todo lo que fabrica la célula y lo distribuye. Como el centro de distribución de las células es el aparato de ¿Vendría a Golgi. ser como el cerebro? Podría ser, es una buena analogía. Pero no es un cerebro porque es muy chiquito y no tiene neuronas. Con más razón, por el cerebro también. Hay muchas personas que tienen el cerebro muy chiquito. Bien, acá tenemos algunos ejemplos. Esto es un glóbulo rojo. Estas imágenes están todas en blanco y negro porque para lograr este zoom es un microscopio especial que no tiene la capacidad de sacar fotos en color. Entonces se ve así la foto, pero porque es una fotografía en calidad de la imagen que saca un microscopio. Esto es un glóbulo rojo. Estos son espermatozoides.
por ejemplo. Fíjense, son células, son súper chiquitos. Esto es un óvulo con muchos espermatozoides alrededor. O sea, acá se está haciendo un hijo. ¿Se dieron cuenta que los óvulos son mucho más grandes, enormes al lado de Sí, los óvulos son mucho espermatozoides? más grandes que los espermatozoides. Hasta en eso le ganamos los hombres. Es verdad. Acá tenemos, esto es un frotis de sangre, o sea, así se ve la sangre. Fíjense, o sea, son células también, son células de la sangre. Acá están las células de la sangre, por ejemplo, las plaquetas, los glóbulos rojos son todo lo que está atrás, que están rojitos. Estos son glóbulos blancos, ¿sí? Fíjense que hay, o sea, si bien las células animales son, digamos, tienen los mismos elementos, son muy distintas entre ellas, ¿sí? Acá están las neuronas que decíamos antes, Lore. Acá hay una sola neurona, fíjense cómo son. O sea, en nuestro cuerpo, los glóbulos blancos, por ejemplo, las células de la sangre, tienen la misma información que tienen las neuronas, pero las neuronas se desarrollan de otra manera y es por eso que son tan diferentes. Acá están. Fíjense que la neurona tiene como forma de rayos, ¿sí? Como de telas de araña, y las otras células de nuestro cuerpo tal vez tengan forma más de bolitas. Es bastante interesante cómo se diferencia. Y acá tenemos otros tipos de células totalmente diferentes. Esto es un hongo, visto en microscopio. Los hongos no tienen ni células animales ni células vegetales, tienen células diferentes y punto. Y esto era para mostrarles que hay otros tipos de células que nos siguen siempre las mismas lógicas. O sea, lo que tenemos acá es que los hongos tienen núcleo, o sea, son células eucariotas, pero también tienen pared celular, pero no tienen cloroplastos. Entonces, no son ni plantas ni tampoco son animales. Y las células pueden estar separadas o pueden estar todas juntas. Fíjense que acá hay muchos núcleos, o sea, cada célula tiene que tener un núcleo. Tiene muchos núcleos, pero no tiene separación entre las células, por ejemplo. Pueden estar septadas o puede ser un sincicio, que son como un solo citoplasma y muchos núcleos. Acá tenemos por cada núcleo un citoplasma. Y acá hay un solo citoplasma y muchos núcleos. Acá tenemos, bueno, al conjunto de esta unidad estructural que se llama IFA, se le llama micelio. Esto era para mostrarles más o menos que los hongos son súper diferentes y que tienen otros tipos de células, o sea, que no son solamente células animales, vegetales y bacterias, sino que hay otros tipos de células. Fíjense, acá tenemos el núcleo, las mitocondrias son las que producen energía, algunas vacuolas, que son las que tienen alimentos y agua, aparato de Golgi también tienen, o sea, son células enteras, pero son diferentes a las células animales y son diferentes a las células vegetales. Acá hay un hongo visto en el microscopio. Fíjense que es diferente a lo que veníamos viendo, ¿sí? O sea, esto es como un continuo de citoplasma que tiene muchos núcleos, uno al lado del otro. Y acá tenemos un esquema de la levadura, que también es un hongo, que tiene núcleo, mitocondrias, vacuola, todo, pero es mucho más chiquita. También tiene pared celular. Y después hay estos tipos de seres vivos, se llaman protistas, y son las algas, por ejemplo. Fíjense que son súper diferentes de lo que veníamos viendo. Que estas tienen cloroplastos y tienen pared celular, son células vegetales, pero se mueven, o sea, son una sola célula. Las plantas suelen tener más de una célula, pero estas son una sola célula que tiene todo. ¿Sí? Estas hacen fotosíntesis, pero no son plantas. Acá hay otras, son parecidas. Esto era ilustrativo, ¿eh? Esto no tienen que saberlo. Y acá tenemos una ameba, que no sé si saben cómo son las amebas, pero son como células muy, muy simples, que tienen núcleo, o sea, que son eucariotas, y que se mueven para todos lados, son como gelatinosas. Y nada, yo les quería mostrar fotos de células porque son re lindas. Simplemente por eso.
No sé si les parece interesante esto, pero me parece que es re loco. O sea, vos sacás una gotita de agua y la mirás al microscopio y salen estas cosas. Estas cosas son células, son seres vivos al mismo tiempo. A mí me parece interesante y siempre se los compartimos porque es lindo. No sé si les parece interesante o qué opinan de esto. Está bueno porque, por ejemplo, yo no sabía que había tanta variedad y diferentes formas Sí. de las células. Después les voy a compartir un video que tiene como, que sacan una gotita de agua de un charco y que ven por el microscopio lo que hay en esa gotita. Y hay un montón de cosas. Y todas estas cosas son células, por ejemplo. Nada, o sea, la clase terminó, digamos, ya termina a las 9, pero con esta explicación, esta introducción a lo que son las células, tienen que leer el texto de la página 12, ¿sí? Y para la clase que viene, vengan con ese texto leído. Eso es lo único que tienen que hacer. Ok. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado. Hablé yo esta vez, no hablo Lucas mucho, pero bueno. ¿Cuándo nos mandaste el video? Ya se los mando. Dale, estuvo buena la clase. Bueno. ¿Ves por qué tenemos que empezar? Gracias, profe. Muy buena, gracias. Sí, tenemos que empezar antes porque si no ahora tendremos media hora para charlar de dudas y esas cosas. Pero bueno, lean el texto para la clase que viene y si no la entienden, la clase que viene vengan con dudas, ¿sí? Dale, listo. Bueno, chao gente. Dale. Chao, nos vemos.